Aprende a escuchar tu cuerpo y será impartida por Kim Vicent. Relataremos un poco su extenso currículum para que os vayáis haciendo una idea. Bien, Kim es diplomado en osteopatía, además es neuropsicoinmunólogo, posturólogo, fisioterapeuta, docente, conferenciante y director de la clínica Arvila Magna, situada en la Avinguda Diagonal en Barcelona. Además, Kim es experto en ciertas disfunciones como las hernias discales, la fibromialgia, los dolores articulares, el malestar de larga duración y los trastornos resistentes a los tratamientos convencionales. En particular, a Kim le apasiona la atención osteopática pediátrica para la prevención y rehabilitación de los bloqueos de la infancia. Hace más de 20 años que desarrolla una aproximación terapéutica propia e integradora, donde la persona es atendida con sumo cuidado en todos los aspectos, incluido, este es muy importante, incluido el aspecto emocional. Kim Vicent ha publicado en mayo del año pasado este libro que tenemos aquí delante, que se titula, igual que la conferencia de esta tarde, Aprende a escuchar tu cuerpo, el cual, si os interesa, este libro lo podéis adquirir aquí justo al lado, en el stand de la cooperativa Dulce Revolución. Y, atención, los beneficios de la venta de este libro van destinados a la ONG Pallapupas, que se dedican a llevar sonrisas y a divertir a los niños ingresados en unidades pediátricas. A continuación, y sin más dilación, pasamos la palabra a Kim Vicent, no sin antes reiterarle nuestro sincero agradecimiento por aceptar la invitación de venir a compartir sus experiencias y enorme sabiduría aquí en Balaguer, en Terres Lleidatanes. Muchas gracias, Kim, cuando quieras. Gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias por estar aquí a las 4 de la tarde. Con este currículum que me ha dicho, casi estoy a punto de salir corriendo, porque voy a intentarlo hacer lo mejor posible y aportar pues, mi granito de arena a esta visión integrativa que tengo de la salud, ¿no? Bien, si algo quiero dejar claro durante la conferencia y las cosas que a veces me dicen, es que dices muchas cosas y tienes poco tiempo. Digo, sí, pero cuando hablas de salud integrativa, si una cosa quiero dejar clara esta tarde es que el cuerpo es una unidad integral. Esto casi podemos decir que los que estamos aquí ya más o menos todos lo sabemos, pero lo que vamos a intentar es a comprobar cómo mi forma o una patología que tengo en la boca, cómo me puede afectar a una hernia discal, cómo un virus que puedo tener desde la infancia me puede estar dando una fibromialgia, cómo el intestino nos va a ser clave para mi salud en general. Y todo esto es la definición de 3 posibles cerebros que tenemos. Todos conocemos 2, ¿no? Nuestro primer cerebro y nuestro segundo cerebro. Hay otro muy importante, que es el cerebro del corazón. ¿Sí? El cerebro del corazón, casi os diría que para mí es el primer cerebro. Antes en la presentación me ha dicho, hablas mucho, te gusta de hablar del tema emocional, ¿no? Desde que estamos en la barriga de nuestra madre, estamos en el útero, estamos recibiendo información energética del entorno, estamos recibiendo información. Porque cuando unas cosas que me gustan, cuando doy clases en la universidad y pregunto a los alumnos, para vosotros, ¿cuándo empieza la vida? Escucho muchísimas respuestas, ¿no? Digo, pues bueno, pues cuando el esperma entra en el óvulo, cuando tal. Para mí, la vida empieza cuando 2 personas deciden tener un hijo.
algo se mueve, algo energéticamente se va poniendo en su sitio para que haya algo mágico, ancestral, y con mucha ilusión y al transcurso de 9 meses tengamos el desenlace final de un bebé, ¿no? Pues durante todo el parto pasan muchísimas cosas, igual que en el momento del parto. Después gateamos, nos ponemos de pie, pasamos a ser seres visuales, tendremos una actitud postural que también dirá muchas cosas de nuestra psicocorporalidad. Esto es un poco el resumen de lo que quiero hablar hoy, ¿eh? Por lo tanto, primera idea principal, el cuerpo es una unidad integral y nos han querido chachar que la osteopatía pues es una pseudociencia en muchos casos, donde prácticamente en otros países vecinos lo tenemos como estudios en la universidad. Yo tuve la suerte de estudiarlo en la universidad, fuera de España, pero soy un gran defensor de cualquier disciplina que englobe el cuerpo como un todo. A veces pensamos, el cuerpo humano, cuando estamos en la barriga de nuestra madre, nos hacen una revisión prenatal, ¿sí? Hacen la revisión prenatal. Pues la natal es lo mismo que naturaleza, por lo tanto no podemos ser diferente a la naturaleza. El ser humano es naturaleza, somos un todo, no podemos estar por encima de ella, no podemos pensar que la podemos maltratar, no podemos pensar que inundamos pues, todos los males, como hemos visto anuncios con los plásticos y todo como maltratamos la naturaleza, y después pensamos que sabemos más que esto. Y cuando llevamos una bata blanca o una bata negra, que en la consulta la llevo, ante todo hay una cosa que es el respeto hacia una persona, porque cualquier lumbalgia, cualquier migraña, cualquier síndrome premenstrual va a ser tratado muy individualizado. No hay protocolos, no hay recetas mágicas, es estudiar a la persona con su mochila emocional, con su estilo de vida, con su entorno, y a partir de ahí puedes diseñar un conjunto, sobre todo de terapia muy individualizada. La osteopatía existía en las tribus donde colocaban un hueso, o cuántas veces nos ha pasado que hemos ido por la calle, me tuerzo el pie y al cabo de un año puede salirme una migraña. Claro, en el momento que de la medicina estamos viéndola como especialidades, me duele el estómago, me voy al digestivo, me duele la cadera, me voy al traumatólogo, tengo ansiedad, me voy al psiquiatra. Esto no es que esté de desacuerdo. Simplemente tendríamos que englobalizar todas estas especialidades, hablar entre nosotros y ver cómo podemos ayudar al paciente de forma integral. Ponía el ejemplo de un tobillo. Si yo me tuerzo un tobillo, el huesecito del peroné, que es el huesecito que tenemos aquí, me puede quedar un poquito desplazado, la cadera se me puede mover, puede haber una tensión muscular hasta mi occipital y me puede empezar una migraña. Esto solo de ese aspecto estructurado. Pero una de las prioridades que he querido estudiar durante estos 20 años es el orden primario de cualquier patología, la etiopatología. Es decir, si imaginamos el cuerpo humano como un edificio de 3 plantas, la primera, la más superficial es la epidermis, la piel. Cuando me emociono se me pone la piel de gallina, ¿sí? Gallina de piel, ¿sí? Pues esto es una representación de que el cuerpo está inundado de esta emoción. Pues después de la piel tenemos nuestro sistema neurovegetativo, el sistema nervioso simpático, parasimpático. Después, en la parte mitad, en el segundo piso, que llamamos el mesodermo de las capas embrionarias, es nuestra estructura, la parte muscular y la parte esquelética. Y la parte más profunda están nuestras vísceras, nuestros nervios también. Pero si tengo una emoción perturbada, nuestro diafragma del corazón, que hablaré de él, va a repercutir a todas estas profundidades y siempre puede pasar perfectamente que esta va a ser la prioridad. Tenemos maneras de evitar si hay una prioridad emocional, pero si hay esta prioridad, veremos como si mi punto débil es mi lumbar, voy a hacer una lumbalgia y mi musculatura se va a contraer. Diré, es que tengo una contractura en el piramidal, que es un rotador de la cadera, y el fisioterapeuta haremos movilizaciones que a veces, no digo que sean absurdas, pero no son etiopatológicamente primarias. Tenemos que ir a ver la emoción y ver cómo responde la musculatura, ver cómo responden las vísceras. Bien, pues no puedo dejar de hablar de Andrew Tyler Steele, que es un médico que fundó la osteopatía. Dejó de ser curanderismo cuando se pudo enseñar en las universidades, en las escuelas. Creó la primera escuela de osteopatía y después vinieron discípulos suyos como Little John o Sutherland. Sutherland, quiero hablar un minuto de él porque encogió todos los cráneos de los cadáveres y empezó
a visualizarlo, a ver que tenían unas suturas, a ver que estaban unidos por unas suturas. Cuando hay una sutura en el cuerpo humano es que hay movilidad. Hay movilidad. Por lo tanto, y esto es una experiencia mía personal, donde cada año en San Juan de Dios doy clases a médicos hablando de la importancia de la boca, siempre en cada conferencia me levantan la mano y me dicen, si el cráneo no se mueve. Es una estructura móvil el cráneo. Los micromovimientos en el cuerpo humano son muy importantes. Bien, es verdad que ahora trabajamos más a nivel de presiones craneales, pero esto va a ser fundamental en las migrañas, va a ser fundamental en nuestros problemas lumbares, va a ser fundamental en mi estado anímico. Y Sutherland se encargó de darle una información al nuestro sistema cráneo-sacral. ¿Cómo funciona la estructura? La osteopatía. Unidad funcional, que es lo que quería dejar claro. Tenemos una estructura que gobierna la función. Si mi hígado no está trabajando bien, puedo tener miles de problemas, como puede ser síndrome premenstrual, migrañas, puedo tener dolores articulares, muchas cosas. Igual que tenemos una ley de la arteria. Si observamos la naturaleza, los ríos son como nuestra sangre, los mares como la linfa, los bosques como nuestros pulmones. Tenemos una ley de la arteria que el cuerpo necesita una movilidad, somos mareas. El cuerpo humano es una marea de ida y vuelta y esto nos va a dar a nosotros, a los terapeutas manuales, pues unos test para saber dónde están las restricciones, en qué profundidad. ¿Es la víscera la que me está dando el problema de salud? ¿Es mi vértebra lumbar o cervical la que me está dando problemas de migraña? ¿O es que sea mi sistema nervioso que está alterado? Pues ahí lo podemos saber. Y el cuerpo, esto es lo mejor que tiene. Tenemos un médico interno que en la consulta que dirijo estamos colaborando con muchos médicos convencionales, médicos integrativos, pero hay una premisa que es muy importante. Hay que ir con cuidado con cualquier fármaco. Los fármacos están ahí para ayudarnos, pero también tienen efectos secundarios en nuestra salud, que también es importante tenerlos claro. Bien, el síntoma no es un enemigo para nosotros, el síntoma es una alarma. Si ahora tengo una gotera de aquí, yo veré un charco aquí. Si tengo una gotera en este techo, el resultado que voy a ver es que se va a hacer un charco. Tengo dos maneras de actuar. Cojo una fregona y voy sacando el charco, pero mi causa original está siguiendo. Si yo tiro de esta camisa aquí, voy a provocar una arruga en este sentido. Si trabajamos solamente el síntoma, a la hora de trabajar, bueno, pues si hacemos muchas sesiones de fisioterapia, al final, pues evidentemente mejorará. Pero si trabajamos la causa primaria, puede mejorar nuestro síntoma. Bien. Esto es un vídeo que duraba 7 minutos, pero he puesto un pequeño GIF porque esto me hizo pensar mucho hace muchos años cómo los demás planetas van girando alrededor del Sol con una velocidad bestial. Estos son las líneas lemniscatas, líneas que van haciendo pues, el mismo comportamiento que tiene el ADN, el mismo comportamiento que tiene la estructura del cuerpo. Por lo tanto, esto nos va a dar un espacio que estamos muy poco separados del universo, muy poco separados. Para hacer una pequeña mínima presentación que ya me la han hecho, pero tenía un concepto para mí súper importante que es la relación de la boca con el cuerpo. Cuando acabé los 6 años de osteopatía, conocí al doctor Michel Stephan y, a través de una profesora mía de Visceral, me dijo, escuché la frase, las hernias discales nunca hay que operarlas. Me llamó mucho la atención de esto. Nos pusimos en contacto y cuando quedé con él, para resumirlo, me dijo, todo lo que has aprendido en la osteopatía, empiézalo a olvidar. Imagínate que después de 6 años te dicen esto, dices, hostia, algo pasa. Dice, hasta que no busques la relación que tiene la boca con el cuerpo, habrá muchos fracasos Sigo teniendo muchos fracasos en la consulta, porque esto, evidentemente, esto es un aprendizaje constante, pero sí que es cierto que muchísimas fibromialgias, muchísimas amalgamas, muchísimas cordales, que son las muelas del juicio, cómo están interfiriendo en un nervio muy importante, que es el trigémino, el nervio facial, o un quiste apical que puede tener una encía, o simplemente que me sangren las encías y lo vea como una cosa aislada. Si me sangra la encía de la boca, ya puedo decir sí o sí, al 100%, que tengo todas las mucosas de mi cuerpo inflamadas.
tendré mis intestinos inflamados, y si tenemos el intestino inflamado, mi sistema inmunitario estará inflamado, estará afectado. Por lo tanto, tenemos una relación de lo que es la postura, la boca, con mis fibromialgias, con mis dolores de fatiga crónica, con mis hernias discales. Hablaré de ello. Bueno, este es un poco el recorrido de mi formación y simplemente veía esto. La salud es una forma integrada. En el libro intento esquematizar para poner un cierto orden, que imagino la salud como una silla de 4 patas, donde una de las patas va a ser la prioridad, que es el estado emocional. No vale eso de decir, bueno, esto es el estrés. No, porque puede ser que una persona vaya con estrés positivo y no le esté afectando a su salud. Pero si hay una prioridad, si hay un estancamiento, sí que es prioritario. Pero después tenemos la postura y la boca. ¿Cuál es mi estado postural? Me da a decir mucho mi estado postural. ¿Yo voy por la vida más abierto o voy escondiéndome hacia mí mismo, hacia mi ego, hacia mi yo más profundo y me costará más relacionarme? Si voy más cerrado, voy a sufrir mucho más de lumbares. Las personas que tienen las orejas un poquito más salidas seguramente tendrán una cadena más extensiva, seré más abierto hasta la sociedad. Va a ser muy importante después las 2 patas posteriores. Mi salud intestinal y mi sistema inmunitario van de la par, van absolutamente de la par. Para empezar, perdonad es que pensaba que lo tenía que hacer en catalán y pasamos todo y estoy haciendo en castellano, pero veréis que está en catalán. Si tenéis alguna duda, me levantáis el brazo y lo resuelvo. Perdonad por los que vengáis fuera. Embarazo y parto. Ahí empieza, como he dicho, la vida empieza cuando decidimos tener un hijo. Pero, ¿y la mamá cuando tiene 9 meses el bebé en la barriga? Son 9 meses de acompañamiento, de un tándem entre madre e hijo, entre bebé, donde será importante pues, el entorno que vivamos, será importante las horas que durmamos, será importante aquellas discusiones que a veces no podemos evitar, será importante todo esto porque es como si tuviéramos una frecuencia en nuestro interior y el útero va a ser el órgano que va a tener más memoria del cuerpo humano. El útero es el órgano que guarda más memoria del ser humano. Hablaré de ello también cuando hable del útero. Por lo tanto, tenemos un acompañamiento en el momento del embarazo, donde tendríamos que estar presentes como en países vecinos en la sala de parto porque desaprovechamos la matrona universal, que es la fuerza de la gravedad. Yo, si ahora pregunto de esta sala que está repleta de gente, ¿quién se va al lavabo y se estira una camilla para hacer caca? O sea, yo creo que nadie diría que sí. Nos ponemos de cuclillas, será mucho más sencillo. Por lo tanto, el hecho de acompañar aprovechando la fuerza de la gravedad nos va a evitar a tirar de la cabecita de un niño, nos va a tirar a través de... Pero como los niños son de goma, dicen, pero esto no lo ha dicho ningún niño. Esto nadie dice, oye, es que soy de goma, me puedes tirar de la cabeza. No, si yo tiro de la cabeza de un niño, seguramente voy a provocar una pequeña tensión en un agujerito que sale del rasgado posterior y entre otros sale un nervio súper importante que es el nervio parasimpático, el nervio vago. El nervio vago que nos va a dar una influencia en el digestivo, nos va a dar una influencia en nuestro corazón, nos va a dar una influencia general y van a empezar a tener niños cólicos, van a empezar a niños con pequeños problemas intestinales, con problemas X, simplemente por estas tracciones. Por lo tanto, tenemos las cesáreas, cuando son necesarias son muy aconsejables, pero también tenemos que saber las consecuencias que pueden haber de una cesárea. El simplemente de no pasar por el canal vaginal de la madre, nos perdemos la influencia de 2 bacterias muy importantes, que son el Lactobacillus y el Bifidobacterium. Va a ser clave para nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, estos niños que nacen por cesáreas favorecen mucho más a las itis, las otitis, las bronquitis, etc. Bien, el fórceps o las ventosas, donde van a producir estas deformaciones craneales, que es verdad que estéticamente al cabo de 5 meses el cráneo va a ser con su forma normal, pero que la dimensión de la estética del cráneo se vaya a la normalidad no implica que las tensiones producidas vuelvan a la normalidad. Pueden haber tensiones que son muy trabajables. La epidural, aunque es verdad que es las madres que habéis tenido hijos, sí, pero a ver si tú no te pones la epidural. Bueno, evidentemente la epidural está para lo que está, pero si estamos haciendo un tándem 9 meses con nuestro bebé y a la hora del parto estamos ahí con el médico en un hospital donde tenéis las piernas abiertas, donde pasan las enfermeras, lo pongo un poco dramático, pero en ese momento donde hay un tándem entre la madre y el hijo, ¡pam!, la epidural y mamá se desconecta.
Esto muchas veces también puede ser una imprenta a nivel de la emoción. Puede ser una imprenta el hecho de ponerlo también separado de la madre y no tener lo suficiente tiempo en el pecho de la madre. Todo esto puede tener una influencia. ¿Todo el mundo tiene que pasar por aquí? No. ¿Pero puede tener alguna influencia? Sí. Bien. Por lo tanto, ¿cuándo nos vienen a la consulta? Pues niños que solamente quieren brazos. ¿Habéis visto padres que dicen, es que el meu fill només vol brazos? ¿Sí? Y los coges y deja de llorar. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nacemos estamos en una tensión de la cadena de flexión. Tenemos esta cadena de flexión muy programada y en el momento que lo pones en la cuna, lo que haces es estirar esta cadena y el niño está incómodo, por lo tanto llora. Y cuando está en brazos, ¡pum!, se me encoge y por lo tanto relaja esta cadena. Entonces la traducción es que el niño solamente quiere brazos. No, es que el niño te está diciendo, tengo una hiperprogramación de esta cadena, ¿me la puedes liberar? La liberamos y pueden estar perfectamente en la cuna. Los cólicos, los asmas y la hiperactividad, donde haré un pequeño capítulo. Todo ahí me paro 2 minutos, porque la fase del bebé, cuando empieza a arrastrarse y después empieza a gatear, ¿sí?, donde es una fase donde muchos bebés se saltan, por simplemente no gatean, podemos decir que hay una madurez propioceptiva, que es el descubrimiento del bebé cuando se pone de pie. Yo voy gateando y un bebé lo que hace es se pone así. Lo primero que hace es se coge en lo primero que encuentra se pone en la mesita, ¿sí? Entonces lo que hace para andar es esto. Esto es como anda un bebé. Hasta que se suelta porque descubre y empiezan a andar así. ¿Sí? Este andar es un andar que llamamos vestibular. Lo que está haciendo es organizando los vestíbulos para dar una información después a mi postura. Por lo tanto, en el momento que nos ponemos de pie, pasamos a ser seres visuales. ¿Y cuál va a ser el resultado postural? Todos los estímulos que me lleguen por los ojos, todo este equilibrio vestibular y mi información que me llega constantemente de los pies, esto lo mandamos al sistema nervioso y el sistema nervioso central nos manda unos reflejos y nos da un sistema tónico postural. Y ahora, quedaros con esto. Los niños que a partir de los 7 o 8 años empiezan esta madurez propioceptiva, si hay un desorden entre el ojo, la boca, el pie, van a tener una dispercepción sensorial que le llamamos. Son niños donde la parte cognitiva y la parte propioceptiva van muy juntas. Y estos niños no podrán grabar. ¿Qué quiere decir grabar? Que se van a leer los textos de la escuela, van a empezar a leer y no podrán memorizarlos, simplemente porque hay un desorden sensorial. Entonces, a nivel de nuestra disciplina médica, son niños donde en la clase molestan, empiezan a tener cuadros de ansiedad porque no pueden seguir un ritmo, empiezan a tirar las gomas en el peor de los casos y el niño ya es especial. El niño te está diciendo que tiene una dispercepción sensorial donde, y esto lo digo colaboré en Belviche, donde está la Seguridad Social de Barcelona, una unidad de posturología donde veíamos cientos y cientos de niños con problemas, con fármacos de Concertas y compañías, porque eran niños diagnosticados de TDA, y simplemente reorganizando este desorden sensorial, en 3-4 semanas hacían un cambio muy espectacular. Creo que es muy importante de tener en cuenta. Por lo tanto, este resultado final va a haber una postura que va a ser un movimiento. El cuerpo humano nunca está en estática, está en una dinámica. Son micromovimientos antero-posteriores y lateral, donde me voy a mover en una superficie, y esto nos va a dar, que la gracia de tener estos datos es que lo podemos medir con unas plataformas, una estabilometría, y tendremos exactamente el comportamiento postural de una persona. Ahí nos pueden decir si las fascias emocionales con gráficas que tenemos están implicando tu postura, donde el resultado final, si el problema lo tenemos en la boca, si el problema lo tenemos en los ojos o el problema lo tenemos en la pisada. Este resultado de ojo, boca y pie me va a dar este resultado que vemos aquí. ¿Veis? Donde a través de una mirada, que yo puedo tener una línea bipupilar un poquito oblicua, si yo giro un poco la cabeza, porque así os miro mucho de vosotros y vosotras tenéis la cabeza ladeada, y cuando uno ladea la cabeza es porque el ojo director, o lo que no dirige, hay una oblicuidad de vuestra mirada, porque hay una disfunción muscular de algún músculo.
Automáticamente el cuerpo hace una estrategia. Lo que hace esto es girar tu escápula y girar tu pelvis. Y vas a provocar esto, un sistema de torsión de tu cuerpo. Pam, 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 pam. Y vas a funcionar a través de un cuadro adaptativo. Esto, prolongado con el tiempo, te puede dar algunas disfunciones estructurales. ¿Sí? Por tanto, ¿cuándo? Aquí la gracia es, vale, muy bien, Kim, dices el pie, la boca y tal. ¿Cuándo es un problema del ojo? ¿Cuándo es un problema de la boca? ¿Cuándo es un problema? Bueno, el problema es ascendente. ¿Me viene de que piso mal y realmente hasta el final entra una tensión craneal? ¿Tengo una disfunción en todo este bucle craneal de mi boca o tengo una infección en la boca, en un diente, el ojo no tiene la suficiente buena movilidad que me está perturbando mis cadenas? Esto es la clave para saber por dónde tenemos que empezar la terapia. Y el modelo psicosomático, no sé si podéis ver esta postura, pero es los choques afectivos, como repercuten en nuestra postura, ¿no? Ahí Mafalda decía, ¿no? Esta es mi postura deprimida, ponía, ¿no? Y cuando estás deprimido, eso de la postura es muy importante. Digo, lo peor que puedes hacer es erguirte y levantar la cabeza porque enseguida empiezas a sentirte mejor. Digo, si quieres que te salga bien, lo de estar deprimido tienes que poner la cabeza así. Y es verdad, realmente, cuando una persona hace una estrategia postural, que hace una cadena de cierre, tiro la cabeza adelante y lo que estoy haciendo es la mirada, simplemente no tener un plano vertical, el simplemente de a veces estimular un pie, estimular una boca y mi verticalidad de la mirada cambia, pasa esto, empieza a tener un campo visual diferente, empiezas a abrir un diafragma frénico abierto, empiezo a abrir los 3 corazones tan importantes. Por lo tanto, la boca. ¿Qué importancia por pasos tiene la boca? Bueno, tenemos este gran nervio que es el nervio trigémino. Este nervio está conectado a las diferentes partes del cuerpo. Tenemos el nervio trigémino y el nervio facial. Este nervio puede llegar hasta la punta de un pie. Si yo tengo una disfunción en según qué diente, me puede estar afectando a diferentes órganos, ¿vale? Adler, que era un médico odontólogo, buscó y estudió las relaciones de cada diente con mi órgano, con mi estructura, con tal. Si una persona tiene una línea 1, que es esta línea central, donde puedo tener un quiste apical en un incisivo, esto tiene una relación directa con toda patología genital, urogenital. Si yo tengo, cuando hemos tenido cualquier problema en las palas, lo que llamamos los incisivos, tengo un quiste, yo soy un ejemplo de esto, tuve un accidente de moto con 16 años y me rompí un trocito de estas palas y desarrollé un quiste apical. Mi influencia, cuando empecé a ver esto, es que me empecé a estudiar a mí mismo, digo, me hacía como un pequeño quiste y me estaba afectando a toda esta línea pélvica hasta que me operé la boca y me quité todo este efecto. Mi vida cambió. Mi vida cambió energéticamente, mi vida cambió a nivel postural, simplemente quitándome un pequeño quiste en una zona clave de la boca. ¿Sí? Por lo tanto, diferentes oclusiones dentales, como una normoclusión, la que tenemos arriba, o gente que tiene una mandíbula más retraída hacia atrás, ¿sí? Esto, sobre todo en las niñas adolescentes, es súper importante, porque va relacionado con un receptor alfa de estrógenos, que es eso de los estrógenos que son un poco más malos. Por lo tanto, estas niñas, si tienen una retrognatia, que es esta mandíbula hacia atrás, y tienen un síndrome premenstrual, tendremos que ir con muchos cuidados cómo elimina los estrógenos. Por lo tanto, es un síntoma de alarma. Cuando veo a una niña, alarma terapéutica para hacer un seguimiento, no es un drama. Una niña de entre 12 y 13 años, donde ya ha venido la regla a los 12 años, ¿qué quiere decir? Que la aromatasa, que es la enzima que transforma las hormonas masculinas en femeninas, la tiene más activada. Si tengo este punto, si tengo una retrognatia y tengo una escoliosis, le digo, hay que hacer un seguimiento. ¿Para qué? Para que esta escoliosis no se me dispare, para que estas hormonas las pueda eliminar y para que su sistema de salud tenga las menos repercusiones posibles. Por lo tanto, nos encontramos muchas casas. Yo, cuando hablaba de Michelle, a todo el mundo que me intenta venir por un problema discal, muchas veces pido esta radiografía. Y siempre cuento una anécdota. Cuando trabajaba en la clínica de Pilar en Barcelona, trabajaba con unos traumatólogos y me decían un día, me cogen en el comedor y me dicen, oye, Kim, ¿pero por qué pides una ortopantomografía cuando a la gente le duele la lumbar? Y entonces, como eran 4 médicos, tengo un hermano que es psicólogo, y siempre escuchaba una frase que me impactaba, no sabía qué quería decir, pero decía, es que el marco referencial está mucho más contextualizado. Solté esto. Y me miraba así. Vale. Entonces me fui a vivir porque en ese momento me dicen dónde estamos. Pero ¿cómo le voy a explicar
Ahora sí, porque ya somos muy amigos, pero al principio, ¿cómo le voy a explicar que estos cordales que están incluidos, que me están tocando el nervio facial, que me están dando... Mirar, no sé si veis, pero las dos ramas de arriba de la mandíbula son las articulaciones de la boca que se llaman ATM, donde una no tiene movilidad y la otra sí. Esto va a ser fundamental en esta línea de los ojos, en esta línea de la boca y en esta línea de la pelvis. Si yo no doy un espacio en este nervio, voy a provocar que tenga una saturación. Es como si yo bajo aquí abajo y abajo aquí abajo. Y hago así, en el hombro de alguien. No pasa nada. Un ratito no pasa nada. Pero igual, si estoy hasta mañana, a la mañana, estoy así 24 horas, dirá, bueno, pero si estoy hasta el lunes, lo más normal es que se levante y me pegue un bofetón. Pues esta es la agresión que le hacemos a un sistema de nervios en la boca. Y si el nervio está afectado, mi musculatura estará afectada y habrá una disfunción postural. Las amalgamas, donde vemos una gran enemiga y un gran amigo de los virus que nos pueden ocultar, todo el mercurio que podamos tener en la boca. Hay un virus súper importante en las fibromialgias, que es el Epstein-Barr, que cada vez lo vemos más, que es la mononucleosis que se conoce en una fase 2 de este virus. Pues esto instaurado, le encantan las amalgamas metales cuando vamos desprendiendo el mercurio, y esto puede dar muchísima complicación en la salud. El quiste que os decía, un pequeño quiste en una zona, ¿cómo puede estar afectando la estructura, ¿no? Y esta es la relación que os decía. Cada diente puede estar afectado. ¿Veis lo que os decía? Aquí está el incisivo, cómo afecta a todo el sistema urogenital, cómo están afectados por la parte del colon. Depende de cada diente cómo está, con los meridianos de acupuntura, son los meridianos de Adler, cómo está relacionado cada diente con la parte del cuerpo. Por lo tanto, el sistema inmunitario, hemos visto ya la postura, la boca, nos metemos en el sistema inmunitario, donde va a ser fundamental el segundo cerebro. A veces, cuando hacemos un poco de reflexión y vemos palabras como medicina y meditación, donde viene de la raíz meditari, ¿no? Que meditari es prestar atención. El prestar atención, el conciencia plena, algo que hacemos tan habitual y necesario para vivir como es el respirar, que muchas veces lo damos por hecho, porque simplemente como lo hacemos, pero el cómo respira una persona va a ser súper importante en mi sistema inmunitario. Si yo hago respiraciones sniff, que llamamos, que son pequeñas respiraciones, hay una poca ventilación. Si no tomo conciencia de mi respiración, que va a ser fundamental una terapia, va a ser imposible que mi sistema inmunitario pueda estar bien. Porque ahí, por ejemplo, os he puesto la ruta de Balaguer a Lleida, hay varios caminos que podemos hacer. Tenemos una ruta inmunitaria que llamamos TH1, ¿vale? Es un nombre. Estos son los virus patógenos intracelulares. Puedo tener una ruta TH2, que son las alergias, y puedo tener las autoinmunes, que son las TH17, entre comillas, para hacerlo fácil. Si yo tengo cargado una ruta TH2, cuando una persona tiene alergias, se le pone la piel roja, tiene sinusitis, apatía, puedo tener cargado esta ruta. Lo importante es entender qué es lo que me está cargando y qué alimentación puede ayudar a descargar esta ruta. Porque si no, voy a hacer todos esos problemas que hemos dicho de estrógenos, de histamina, como igual que si tengo cargada la ruta TH1. Cuando vemos una persona donde posiblemente tenemos que estudiar los virus que han afectado, esto es un cuadro ya más así con neuroinmunología, pero que en fibromialgias, en fatigas crónicas, en enfermedades tiroideas como la tiroiditis de Hashimoto, que veis seguro que estáis al día de que todas estas cada vez se oyen más y que llegan más a la consulta. Esto es muy importante ver la serología vírica de una persona. Y si la serología vírica, donde podemos tener un Epstein-Barr, para hacer 4 pinceles del Epstein-Barr, que pasa diferentes fases. Una fase es la primera, que cuando lo contraemos, cuando somos adolescentes nos podemos dar un beso por un fluido, cuando comemos un restaurante y el cocinero se ha puesto una tirita y nos pasa la alimentación. Son formas de poder adquirir el Epstein-Barr. Después tenemos una fase 2, que es la conocida la mononucleosis, cuando somos más contagiosos, que te dicen, no te puedes besar con la novia porque eso es la fase 2. La fase 3 es cuando el virus se encuentra perfectamente en tu cuerpo y se mete en el hígado o se mete en un bazo. Y se queda allá esperando su oportunidad. Y cuando uno tiene un choque emocional es cuando el virus dice, esta es la mía. Y en una fase 4, ¿cómo puede ir a la tiroides? Y cómo puedo provocar inflamaciones en un cuerpo porque mi salud intestinal seguramente no está bien. Y todas estas bases va a ser importante para recuperar a la persona.